Bueno, jóvenes, en esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio en el cual nos indica lo siguiente. Dado los siguientes vectores a igual a 3x más 4y menos 6z y b igual a menos 6y menos 4x más 7z, me pide calcular, inciso A, el ángulo de que forman A y B, inciso B. Me pide aquí un vector resultante donde podemos observar que tenemos el vector multiplicado por un escalar, que es el vector A por 4, menos otro escalar, que es 3, por el vector B. El inciso C, que me indica también que calculemos el área del paralelogramo, y el inciso D, el área del triángulo. Bueno, jóvenes, en este ejercicio vamos a aplicar todo lo que es multiplicación de vectores, ¿ya? Como es producto escalar, producto vectorial y también el producto de un vector por un escalar, que es el caso del inciso B, ¿ya? Entonces, para empezar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver el inciso A de la siguiente manera. En el inciso A vamos a utilizar el producto escalar, ¿está bien? Primeramente vamos a anotar la fórmula del producto escalar. Ahí vamos a colocar primero producto escalar, ¿no es así? Bueno, jóvenes, en este caso la fórmula del producto escalar va a ser la siguiente. Sabemos que A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que hay entre A y B. Ahí está. Fíjense, entonces, para poder determinar el ángulo que hay entre esos dos vectores, necesitamos calcular el módulo de A, necesitamos calcular el módulo de B y también necesitamos saber el producto escalar, ¿no es así? Bueno, por esa misma razón vamos a calcular primeramente el módulo de A, ¿sí? Aquí lo vamos a anotar aquí abajito, el módulo de A. Cada vez que ustedes escuchen que calculemos el módulo de un vector, siempre se lo va a calcular ya con el teorema de Pitágoras, ¿no es así? De esta manera. A ver. Ahí está. En este caso vamos a anotar aquí todas las componentes del vector de A, ¿no es así? Las componentes del vector A. Para empezar sería 3 al cuadrado. Ya, espera un ratito, está muy pequeña la letra. Ahí. Entonces vamos a hacer. Entonces, módulo de A, ¿no es así? Que va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado más, y aquí paréntesis, menos 6 elevado al cuadrado, ¿no es así? Entonces de esta manera vamos a calcular el módulo del vector A. Ahorita vamos a calcularlo. A ver, es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y menos 6 elevado al cuadrado en paréntesis. Y sale 7,81. Ese sería el valor del módulo de A, ¿sí? 7,81 unidades. Luego vamos a calcular el módulo de B. Se calcula de la misma manera, ¿no es así? En este caso vamos a tener, el orden no va a tener resultado, menos 6 elevado al cuadrado más, entre paréntesis, menos 4 elevado al cuadrado, aquí menos 4 elevado al cuadrado y aquí más 7 elevado al cuadrado. Entonces calculamos el módulo de este vector, ¿sí? Con la calculadora, y aquí nos sale lo siguiente, 10,05. 10,05 unidades. Bueno, jóvenes, en este caso ya tenemos los módulos, ¿no es así? Tanto el módulo de A como el módulo de B. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta calcular el producto escalar, ¿ya? Y para ello lo vamos a hacer de la siguiente manera. La fórmula que les acabo de dar aquí arriba, esta de aquí, no es la única fórmula con la que se puede calcular el producto escalar. También podemos calcular el producto escalar por medio de sus componentes, pero para ello voy a anotar primero de nuevo las componentes de los vectores. A es igual a 3x más 4y menos 6z. Y en este caso, jóvenes, vamos a anotar las componentes del vector, pero ordenado. En este caso, menos 4x, es así, menos 6y y más 7z. ¿Está bien? De esa manera. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el producto escalar por medio de sus componentes? Se calcula de esa manera. Aquí voy a colocar, es más sencillo, es A por B, ¿es así? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tenemos que multiplicar las componentes de cada uno de esos vectores. Por ejemplo, en este caso, x con x, esto con esto. ¿Está bien?
3 por menos 4. En ese caso sería menos 12, ¿no es así? Ya no colocamos x ni nada. Luego vamos a multiplicar este menos 6 con el 4, que obviamente me va a quedar menos 24. Y por último multiplicamos de la misma manera este 7z con el menos 6z, ¿no es así? Ahí me olvidé de colocar la z, ahí está. Entonces aquí va a ser menos 42. Y como podemos observar aquí, el producto escalar me va a salir completamente negativo, ¿no es así? Negativo. Menos, ahorita vamos a calcularlo. 42 menos 24 y menos 12 sale 78, negativo. Ahí está, jóvenes. Entonces hasta ahí ya hemos podido calcular lo que es el producto escalar. Voy a volver a anotar un poco más grande ya, para que se vea. Este sería el producto escalar, que sería menos 78, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De la primera fórmula que les he dado sobre el producto escalar, tenemos que despejar tita, ¿no es así? Aquí va a ser coseno de tita, que va a ser igual a el módulo de A por el módulo de B. Y aquí arriba el producto escalar de A por B. ¿No es así? Todavía no está despejado bien tita, ¿no? Entonces despejamos bien. Tita va a ser igual, el coseno pasa al otro lado como arco coseno. ¿Sí? Arco coseno o coseno elevado a menos 1. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener el módulo de A por el módulo de B. Todo eso igual, todo eso, perdón, sobre A por B, que sería el módulo de, perdón, el producto escalar, ¿no es así? Y bueno, jóvenes, ahí simplemente tenemos que reemplazar todos esos datos que ya hemos calculado anticipadamente. Y vamos a tener lo siguiente, fíjense. Aquí abajo sabemos que el módulo de A es 7,81, como podemos ver en la pizarra, 7,81 por el módulo de B, que es 10,05. ¿Sí? Y arriba tenemos el menos 78. Y bueno, de esta manera calculamos el ángulo que hay o que forman los vectores A y B, ¿no es así? Entonces voy a ir reemplazando en la calculadora todos esos valores, menos 78 dividido entre 7,81 por 10,05. Y en este caso, jóvenes, el ángulo me sale 173,59 grados. Si ustedes quieren, ya saben, lo redondean esto a 173,60, ¿no es así? Y bueno, jóvenes, de esta manera era como se calculaba el inciso A, ¿sí? El inciso B todavía es más sencillo, ¿ya? Ese es el inciso A, ¿no es así? En el inciso B es mucho más sencillo todavía, jóvenes. Y el inciso B lo vamos a calcular de la siguiente manera, fíjense. Aquí lo vamos a anotar a un costadito. Vamos a colocar inciso B, ¿ya? Como ya les había comentado, en este caso lo que me está pidiendo es la resultante de un vector, ¿no es así? Por lo tanto, aquí tenemos la resultante y anotamos la condición que me está dando. 4 veces A menos 3 veces B, ¿no es así? Entonces, lo único que tenemos que hacer es anotarlo de la siguiente manera. La resultante va a ser igual a 4 por todas las componentes del vector A, que llegaría a ser 3x más 4y y menos 6z, ¿no es así? Ahí está. Menos el escalar por todas las componentes de B, que llegaría a ser menos 4x, ¿es así? Menos 6y y más 7z, ¿no es así? Bueno, entonces, a continuación de todo esto, este 4 entra a multiplicar con el 3x, con el 4y y con el menos 6z, ¿no es así? Entonces me quedará aquí 12x positivo más 16y y 4 por menos 6 me va a quedar menos 24z, ¿no es así? Menos 24z. Luego vamos a multiplicar obviamente el menos 3 con el menos 4, con el menos 6 y con el más 7, ¿no es así? Entonces en ese caso, ¿qué me quedaría? Menos por menos me va a quedar más, ¿no es así? Menos 3 por menos 4 me queda más 12x.
Menos 3 por menos 6 me va a quedar más 18y. Y menos 3 más 7z me va a quedar menos 21z, ¿no es así? Bueno, jóvenes, después entonces sumamos, ¿no es así? En este caso 12x más 12x. Luego vamos a sumar 16y más 18y. Y por último sumamos, ¿no es así? Menos 24z y menos 21z. En este caso vamos a sumar de forma negativa, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? En esta pregunta me va a quedar de la siguiente manera. La resultante va a ser 24x, ¿no es así? 24x. Ahora 16y más 18y me va a quedar más 34y, ¿no es así? 34y. Y menos 24z con menos 21z me va a quedar menos 45z. Bueno, jóvenes, en este caso estamos calculando la resultante, ¿no es así? Y como pueden observar, jóvenes, en todas operaciones con vectores, ya sea suma de vectores, multiplicación de vectores, siempre como resultado me da otro vector. En la única operación con vectores que no me da otro vector es con el producto escalar. Y al rato ustedes ya lo han podido observar aquí. En este caso no es así, en este caso de aquí, ¿sí? En este producto escalar, como resultado me da un número, un escalar. Después en todas las otras operaciones con vectores siempre me va a dar como resultado otro vector. Bueno, hasta ahí estamos. Hemos resuelto hasta el inciso B, ¿no es así? Ahora vamos a hacer el inciso C de la siguiente manera. Fíjense, a ver, en el inciso C me pide calcular el área del paralelogramo. Bueno, aquí vamos a anotar la fórmula del área del paralelogramo. Bueno, jóvenes, en este caso el área del paralelogramo es igual, siempre va a ser igual al módulo del producto vectorial. En este caso yo tengo dos vectores, es así porque si nosotros graficáramos estos tres vectores en tres dimensiones me va a formar un paralelogramo, ¿ya? Por eso me pide calcular el área del paralelogramo. Bueno, entonces, jóvenes, aquí entre estos dos vectores, como ya les dije, el área del paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial. En este caso va a ser igual al módulo del producto vectorial de esos dos vectores que tenemos ahorita, que son A y B, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el producto vectorial de A y B? ¿Cómo podemos calcular el producto vectorial de A y B? Bueno, tenemos dos formas de calcularlo, ¿no es así? Pero vamos a anotarlo aquí, a ver, de la siguiente manera. Aquí vamos a anotar la fórmula del producto vectorial. Un ratito. Producto vectorial. Bueno, en este caso como resultado también me tiene que dar otro vector, ¿no es así? Aquí vamos a colocar directamente la fórmula. El módulo del producto vectorial, jóvenes, es igual a el módulo de A por el módulo de B y por, perdón, aquí no es coseno, aquí es el seno de tita, ¿no es así? En realidad, jóvenes, tenemos dos formas de calcularlo. Dos formas de calcular el módulo del producto vectorial, o sea, el área del paralelogramo, ¿no? Una de ellas es de este método y la otra es por medio de sus componentes, como hemos hecho hace rato con el tema del producto escalar, ¿ya? Vamos a usar primero por medio de sus componentes, porque es el método más largo, pero luego también podemos usar esta otra fórmula, que nos tiene que ser exactamente igual, ¿ya? Entonces, jóvenes, por medio de sus componentes se calcula de la siguiente manera. A ver, esperen un momentito. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos A por B, que va a ser igual a, y formamos una matriz, ¿no es así? En este caso, aquí sería I, colocamos los subversores que son equivalentes a X y Z, y J y K. Luego, en la segunda fila lo que tenemos que anotar es las componentes de este vector, ¿sí? Si es A por B, entonces colocamos las componentes primero del vector A. Pero si fuera B por A, entonces tenemos que anotar las componentes del vector B, ¿sí? Por eso es muy importante ver qué es lo que estamos calculando, si es A por B o B por A, ¿ya? Entonces anotamos las componentes. Aquí es 3, aquí va a ser 4 y en el último va a ser menos 6, ¿no es así? Ahora vamos a anotar las componentes del vector B. Aquí es menos 4, aquí es menos 6 y aquí es 7, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué más tenemos? Ahora, hay algunos docentes que nos explican haciendo pequeñas matrices más pequeñas, ¿no es así? De 2 por 2.
¿ya? Pero en este caso yo les enseño otro método que es mucho más sencillo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En este método me indica lo siguiente, me indica que copiemos las primeras dos filas, que va a ser I, J y K. Y la segunda fila que es 3, 4 y menos 6. ¿Está bien? Para este método se lo hace de la siguiente manera. Primero hay que multiplicar de forma diagonal hacia abajo, así. ¿Sí? Siempre chocando con tres variables. Va a haber un momento en que ya no va a chocar con las tres variables y ahí quedamos, ¿sí? Ahí está. De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente multiplicamos. Fíjense, en la primera línea verde está chocando el 7, el 4 y la letra I, ¿no es así? Entonces sería 7 por 4, 28, y 28 por I me quedaría 28I. Ahí está, 28I. La siguiente, está chocando el 3, el menos 6 y la K. Entonces sería menos 6 por 18, por 3 sería menos 18. 18 por K, menos 18 por K, menos 18K. Ahí está, menos 18K. La siguiente, en la siguiente fila está chocando el menos 4 con la J y con el menos 6, ¿no es así? Entonces sería menos 6 por menos 4, 24. 24 por J, positivo entonces, más 24J. Bueno, jóvenes, una vez que ya hemos multiplicado de forma diagonal y descendente, o sea, hacia abajo, después de haber hecho todo eso, se coloca un signo negativo y luego un paréntesis. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué es lo que procede? Es multiplicar igual de forma diagonal, pero ahora hacia arriba, de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Y ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En lo consiguiente, fíjense, la primera diagonal está multiplicando el menos 4 con el 4 y con K. Entonces sería menos 16K. Entonces aquí colocamos menos 16K. La siguiente está chocando menos 6 por menos 6 y con la letra I. Sería más 36I entonces. ¿Sí? Y la última estaría chocando el 7 con el 3 y con la J. Por lo tanto me quedaría positivo más 21J, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, entonces, jóvenes, anotamos de nuevo, copiamos 28i menos 18k y también por último más 24j. Ahora ese signo negativo entra hacia adentro a multiplicar, ¿no? Me va a quedar entonces más 16k menos 36i y menos 21j. Ahí está. Y el producto escalar, jóvenes, sería, perdón, el producto vectorial sería de la siguiente manera. A por B va a ser igual a, y sumamos, ¿no? Todos términos semejantes, 28i con menos 36i, ¿así? Entonces, sumamos, en este caso de forma negativa, me va a quedar menos 8. Menos 8i. Perdón un ratito. Menos 8i me va a quedar, ¿no es así? Entonces anotamos, menos 8i. Luego, jóvenes, sumamos o restamos j, 24j con menos 21j, ¿no es así? En este caso va a quedar positivo 3j, ¿sí? 3j más 3j. Y por último, jóvenes, vamos a sumar o restar menos 18k con más 16k. Por lo tanto, en este caso también me queda negativo, que va a ser menos 2 veces k. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, hasta ahí ya tenemos solamente el producto vectorial, ¿sí? Solamente el producto vectorial. Y como podemos observar, me da como resultado otro vector con otras componentes, ¿no? Menos 8k, menos 8x, perdón. Ahí, menos 8y, perdón, más 3j y menos 2 veces k. ¿No es así? Ese es otro vector. Pero en el inciso C me pide calcular el área del paralelogramo, y el área del paralelogramo se calcula con esta fórmula de aquí. ¿No es así? Que es el módulo de ese producto vectorial. Entonces, eso es lo que tengo que calcular. Vamos a colocar aquí entonces. El área del paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial de A por B. Y calculamos entonces. Aplicamos una raíz cuadrada, ¿no es así? Aplicamos una raíz cuadrada, en el cual va a ser aquí, entre paréntesis, menos 8 elevado al cuadrado, más paréntesis,
3 elevado al cuadrado, no era necesario el paréntesis, pero ya bueno, aquí va a ser más, entre paréntesis, menos 2 elevado al cuadrado. Bueno, jóvenes, entonces aquí el área del paralelogramo va a ser igual a, y calculamos así, usamos nuestra calculadora, va a ser 8 al cuadrado, 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Entonces aquí el área del paralelogramo me va a quedar igual a 8,77 unidades elevado al cuadrado, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces ese de ahí va a ser el área del paralelogramo. Y el último inciso, que sería el inciso D. En el inciso D me pide calcular claramente el área del triángulo. Y bueno, para calcular el área del triángulo no va a ser muy diferente, porque fíjense, a ver, un paralelogramo más o menos se iba a formar así, entre A y B, ¿no? ¿Sí? Ese sería un paralelogramo, ¿sí? Entonces, ¿a qué triángulo se refiere? Se refiere a este triángulo. Va a haber un triángulo que pasa, aquí no vamos a hacer con otro color, a ver, que pasa justo por la mitad. Entonces, el área que voy a calcular del triángulo va a ser esta área, ¿sí? No sé si se dan cuenta, pero es básicamente la mitad. Por eso, para calcular el área del triángulo cuando tenemos este tipo de preguntas, es igual al producto vectorial, al módulo del producto vectorial, pero dividido entre 2, ¿sí? Entonces ya puedo calcular el área del triángulo, porque ya sabemos que el área del paralelogramo o el módulo del producto vectorial es 8,77 unidades al cuadrado, todo eso dividido entre 2, ¿sí? Eso quiere decir, jóvenes, que el área del triángulo va a ser igual a 4,38. Ahí está, joven. Unidades elevados al cuadrado igual, porque el área se mide, bueno, en unidades al cuadrado, ¿no? Ahí está, jóvenes. De esa manera es como teníamos que haber calculado el área del triángulo, el área del paralelogramo también, ¿sí? Bueno, de esta manera culminaríamos con este ejercicio. ¿Está bien? De esta manera termina este pequeño ejercicio. Y por un momento casi me olvido, les había comentado también que el área del paralelogramo lo podíamos haber calculado con la primera fórmula que les he dado sobre el producto vectorial, ¿no es así? Vamos a ver, vamos a verificarlo, a ver. Para empezar, la fórmula del producto vectorial era esta, ¿no es así? El módulo del producto vectorial de A por B es igual al módulo de A, ¿no es así? Por el módulo de B y por el seno de θ. Ese ángulo θ obviamente es el ángulo que hay entre el vector A y el vector B, que es un ángulo que ya hemos calculado, que es 173,59. El módulo de A ya lo tenemos, el módulo de B también lo tenemos. Fíjense, entonces vamos a calcular el producto vectorial de A por B. En este caso va a ser igual a, aquí es 7,81, el módulo de A es 7,81, ¿no es así? Por 7,81 por el módulo de B, que es 10,05, y por el seno de 173,59 grados, ¿sí? Y como podemos observar, si ustedes reemplazan todos esos datos en su calculadora, me va a salir 8,76 unidades elevado al cuadrado, ¿sí? Y nosotros sabemos que eso es el área del paralelogramo, porque el área del paralelogramo es igual al producto vectorial entre A y B. 8,76 unidades al cuadrado. Bueno, jóvenes, entonces de esa manera también podían haberlo calculado, ¿no? Obviamente aquí tenemos, con ese otro método, tenemos una pequeña variación nada más, ¿no? Por un 0,01 nada más. Porque fíjense, con el otro método hemos calculado 8,77 y ahora estamos calculando 8,76, pero, o sea, no es nada la diferencia, ¿sí? Pueden usar cualquiera de los dos métodos. Pueden calcular el producto, pueden calcular el área del programa con esta fórmula o con el otro método que les he dado, que es de la matriz. Pero obviamente ese de aquí es el método más sencillo, ¿no? Y ¿por qué les enseñé? Porque, bueno,
También necesitan saber cómo se calcula el producto escalar para otras ocasiones, ¿no? Cuando es por medio de sus componentes. Por eso les he explicado el producto vectorial con el método de la matriz, ¿sí? Bueno, jóvenes, eso sería todo para este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio ahora. Bueno, jóvenes, en este caso el ejercicio me indica lo siguiente, ¿no? Como pueden observar, me dice que se tiene un bloque de 85 newtons de peso suspendido por unas cuerdas como se muestra en la figura. Determinar la tensión de cada cuerda. Bueno, en esta gráfica tenemos apenas dos tensiones, ¿no? Y el peso del cuerpo, que serían las únicas fuerzas que presenta este sistema. Bueno, entonces la tensión, fíjense, a ver aquí, la tensión de la cuerda está yendo de esta manera, ¿no es así? Y también tenemos aquí la tensión de la cuerda que va en ese otro lado. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para poder resolver este ejercicio, jóvenes, sí o sí tenemos que dibujar un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Un diagrama de cuerpo libre. Vamos a tratar de dibujarlo de la siguiente manera, a ver, con otro color. Y tenemos de esta manera y tenemos de esa otra forma. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces de esa manera vamos a tratar de resolver este ejercicio. Para empezar, lo primero que vamos a hacer, jóvenes, en este diagrama de cuerpo libre es dibujar el peso. Sabemos que el peso de ese cuerpo que está suspendido siempre va a ir hacia abajo. Entonces aquí vamos a anotar el puntito y vamos a ir hacia abajo, ¿no? Bueno, jóvenes, ese va a ser entonces la fuerza del peso, ¿no es así? ¿Ya? Ese sería el peso, ¿no es así? Luego vamos a tener otra fuerza, que es la tensión 1, que va a ir de esta manera. Ahí está. Sí, esta de aquí es la tensión 1, ¿ya? Tensión 1. Luego tenemos la tensión 2, que va a estar sobre esta misma recta. Ahí la tenemos. Tensión 2, ¿no es así? Esa de ahí es la tensión 2. Ya, bueno, ustedes lo dibujan mejorcito, ¿no? Ahí está. Bueno, jóvenes, ahora el ángulo. ¿Qué ángulo tiene el vector? La tensión 1. Fíjense aquí. Fíjense en el esquema. Yo voy a prolongar esta línea de la gráfica de esa manera. Y también voy a prolongar el cable de esta otra forma. Entonces, este ángulo de 60 grados, jóvenes, se refleja como un espejo al otro lado. Aquí. ¿Sí? Siempre tiene que chocar. Aquí está chocando con la horizontal, ¿no? Aquí choca con la horizontal. Entonces, este otro lado también tiene que chocar con la horizontal. Por eso les digo que se refleja como un espejo. Entonces esos 60 grados se van a ver reflejados aquí, ¿ya? De esa manera, ¿sí? Si aquí hay 60 grados, es obvio que aquí tenemos 30 grados, ¿ya? Aquí hay 90 grados, ¿no? Al igual que al otro lado, aquí también hay 90 grados. Bueno, jóvenes, entonces después de eso, vamos a hacer lo siguiente. Para poder resolver este ejercicio, podemos usar la ley de seno. Pero para usar la ley de seno tenemos que usar un método gráfico que se llama el teorema de Lamy. En el teorema de Lamy me pide algunas cosas, como por ejemplo, me indica que necesitamos sí o sí los ángulos que separan a cada vector. Por ejemplo, a ver, aquí me olvidé una cosita. Ese no se olviden que es la tensión 2. ¿Ya? Ahí está. Bueno, jóvenes, como les estaba diciendo, entonces, necesito el ángulo que separa el ángulo que hay entre cada vector. O sea, el ángulo que hay, fíjense, este ángulo que hay entre la tensión 1 y la tensión 2. Pero eso lo tenemos, porque fíjense, aquí tenemos 30 grados y sabemos que hay, aquí fíjense, aquí hay 90 grados, ¿no? 30 más 90, obviamente es 120 grados. ¿Es así? Entonces, ¿qué ángulo tenemos entre el peso y la tensión 1? Fíjense, ahí tenemos 60 más 90 grados. Eso quiere decir que tenemos 150 grados, ¿no es así? Ahí está, 150 grados. ¿Y qué ángulo hay entre la tensión 2 y el peso? Solamente tenemos 90 grados, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces podemos usar para poder resolver el ejercicio la ley de seno, ¿sí? Y lo vamos a anotar aquí. Ahí está. Ley de seno. Bueno, jóvenes, ustedes ya saben cómo se utiliza, ¿no?
En este caso vamos a anotar el valor de los vectores. Primero vamos a empezar con el peso porque es la única que tengo. Ya, de la tensión 1 primero. Tensión 1 dividido entre el seno del ángulo opuesto. Fíjense, aquí está la tensión 1. ¿Cuál es su ángulo opuesto? Es el ángulo que está al frente, al otro lado. Porque estos son adyacentes. 150 y 120 son adyacentes. El ángulo que está al frente es ese de aquí, que sería 90 grados. Por eso aquí vamos a colocar 90 grados. Todo eso va a ser igual a el peso dividido entre el seno del ángulo opuesto. Fíjense, aquí está el peso y el ángulo opuesto sería 120 grados. ¿Es así? 120 grados. Y este va a ser igual a la tensión 2 dividido entre el seno del ángulo opuesto, que sabemos perfectamente bien que va a ser 150 grados. ¿No es así? Bueno, jóvenes, entonces de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente voy a agrupar estos dos. ¿Sí? Vamos a agrupar esos dos y de ahí directamente despejo la tensión 1, ¿no? Tensión 1, ahí está. Tensión 1. La tensión 1, jóvenes, va a ser igual al peso, es así, al peso por el seno de 90 grados. Todo esto dividido entre el seno de 120. Ahí está. Y bueno, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Sabemos que el peso es 85 newtons, es así, 85 newtons por el seno de 90 grados. Todo esto dividido entre el seno de 120. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente calcularlo con nuestra calculadora. Vamos a ir reemplazando entonces. Aquí sabemos que es 85 por el seno de 90 dividido entre el seno de 120. Por lo tanto tenemos 98,15. ¿Sí? Verifíquenlo ustedes, yo me puedo equivocar igual. 98,15. Ahí está, 98,15 newtons. Ese va a ser el valor de la primera tensión. ¿Es así? Bueno, entonces ahora ya podemos calcular el valor de la segunda tensión, que llegaría a ser de la siguiente manera. Para ello vamos a agrupar estos dos de aquí. Es así, agrupamos esos dos. Y directamente despejamos, ¿no? En este caso vamos a tener que la tensión 2 es igual al peso por el seno de 150 dividido entre el seno de 120. Entonces reemplazamos los datos. Aquí es 85 newtons por el seno de 150 grados dividido entre el seno de 120 grados. ¿No es así? Esperen, voy a borrar ese 2. Aquí es 120 grados. Ahí está. Bueno, entonces, jóvenes, ¿a cuánto va a ser igual la tensión 2? Entonces reemplazamos en la calculadora y vamos a tener un valor de 49,1, redondeado, 49,1 newton, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera es como se calculaba la tensión para este sistema de ejercicio. ¿Está bien? Bueno, entonces sería todo para este ejercicio. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que también es estática. Bueno, y como podemos observar, en este ejercicio me pide lo siguiente, ¿no? Se aplica una fuerza de 200 newton como se muestra en la figura. Hallar la tensión de las cuerdas y el peso del bloque suspendido. Bueno, como podemos observar en esta figura, es un ejercicio bastante parecido al anterior, con una leve diferencia, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a proseguir a resolverlo. ¿Qué podemos hacer en este caso? En este caso no podemos aplicar directamente, ¿ya? No podemos hacerlo directamente como el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos más de dos cuerdas, ¿no? Tenemos en realidad tres cuerdas, ¿ya? Entonces a esas tres cuerdas sabemos que hay tres fuerzas de tensión. Aparte de eso tenemos una fuerza y luego tenemos el peso, ¿no? Eso quiere decir que tenemos 5 fuerzas en total. Por eso lo que vamos a hacer es primero dividir el sistema, ¿ya? Primero voy a dibujar las fuerzas. Fíjense, aquí tenemos la tensión, ¿no? Aquí tenemos la tensión 3. Entonces ahí está el vector de la tensión 3, ¿no? Luego tenemos la tensión 1, que estaría por aquí. Ahí está el vector de la tensión 1, ¿no es así? Y por último, jóvenes, tenemos la tensión 2. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer con la tensión 2? Jóvenes, cuando ustedes estiran una cuerda, la cuerda se estira en ambas direcciones, ¿ya? Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es dividir o partir el ejercicio en dos, ¿ya?
Por eso es que aquí la tensión de la cuerda se va a representar de esta manera. La tensión de la cuerda se representa de esta forma, fíjense, en ambas direcciones, ¿ya? En ambas direcciones la tensión de la cuerda va a estar presente, ¿sí? En este caso de la tensión de la cuerda es donde lo estoy dibujando así dos veces, porque es en el único caso que lo vamos a dividir, porque el ejercicio lo estamos dividiendo en dos pedazos, ya. Aquí también tensión 2, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, ahora ¿qué podemos hacer? El ejercicio está dividido en dos pedazos, ¿no? Esto lo vamos a subir más arriba aunque sea. Este es el número 1 y este es el número 2. Entonces, jóvenes, tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libres. Uno para el primer esquema y el otro para el segundo esquema. ¿Está bien? Bueno, entonces prosigamos. Fíjense aquí abajo, en la parte inferior, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Lo vamos a hacer de esta manera. ¿Sí? Ahí está, como pueden observarlo. Entonces vamos a dibujar todas las fuerzas. Fíjense, para empezar tenemos la tensión 2 que va en línea recta horizontal, ¿no? De esta manera. ¿Sí? Ahí está, esta va a ser la tensión 2. Tensión 2. ¿Ya? Luego tenemos la fuerza, que es de 200 newton, ¿no? La fuerza, y esta fuerza va hacia abajo. Ahí está. Aquí la fuerza F. Y por último tenemos la tensión 1 que va hacia la izquierda. Ahí está. Ahora fíjense, jóvenes, el ángulo que me da de 20 grados está chocando con la vertical. Entonces en mi diagrama de cuerpo libre también tiene que chocar con la vertical, ¿sí? Entonces esta es la tensión 1. Ese ángulo se va a reflejar aquí. ¿Está bien? Aquí están los 20 grados. Si ahí hay 20 grados, aquí tenemos obviamente 70 grados. ¿Es así? Ahí tendríamos los 70 grados. Creo que está muy pequeño, lo vamos a hacer un poco más grande. ¿Ya? Entonces aquí, ahí tenemos 20 grados y aquí tenemos 70 grados. ¿No es así? Obviamente que aquí hay 90 grados y aquí también hay 90 grados y aquí también hay 90 grados, ¿ya? Pero como hemos resuelto el ejercicio anterior, de esa misma manera lo vamos a resolver este otro, ¿sí? Eso quiere decir que yo necesito el ángulo que hay entre los dos vectores, tensión 1 y tensión 2. Como tenemos 20 grados más 90 grados, aquí sería 110 grados. Ahora yo necesito saber el ángulo que hay entre el peso y la tensión 1. ¿Es así? Ahí tenemos 70 grados y 90 grados, por lo tanto aquí el ángulo que separa a la fuerza F, perdón, con la tensión 1 sería 160 grados. Y el ángulo que separa a la fuerza F con la tensión 2 obviamente es de 90 grados, ¿no es así? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que aplicar nuevamente la ley de seno, ¿sí? Aplicamos la ley de seno. Vamos a hacerlo aquí nomás. Ahí vamos a poner ley de seno. Y usamos de la misma manera, o calculamos de la misma manera que hemos calculado hace rato, ¿no? La fuerza F es la que tenemos como dato. Entonces vamos a usar ese valor y lo vamos a calcular de esa manera. Fíjense, primero vamos a hacer tensión 1 dividido entre el seno del ángulo opuesto. Aquí está la tensión 1, el ángulo opuesto sería 90 grados, ¿no? Entonces esto va a ser igual a el seno de, aquí vamos a colocar la fuerza F, entonces fuerza F dividido entre el seno del ángulo opuesto, que sería 110 grados. Ahí está. Y por último vamos a colocar la tensión 2, que es dividido entre el seno del ángulo opuesto, que sería 160 grados, ¿no es así? Listo, jóvenes, de esa manera. De esa manera vamos a empezar a calcular ya los valores de la tensión 1 y de la tensión 2. Y luego proseguimos para calcular los valores de la tensión 3 y del peso. ¿Está bien? Bueno, continuamos. Primero voy a despejar la tensión 1. Y para despejar la tensión 1 o para calcular la tensión 1 tengo que agrupar estos dos términos de aquí. ¿Es así? Por lo tanto aquí abajito lo voy a anotar. Tensión 1. En este caso llegaría a ser igual a la fuerza F por el seno de 90 grados.
seno de 90 grados, todo esto dividido entre el seno de 110, perdón, sí, está bien, 110 grados, ¿no es así? Bueno, ya tenemos todos los datos, entonces reemplazamos, ¿no? Aquí son 200 newtons por el seno de 90 grados, todo esto dividido entre el seno de 110, ¿no es así? Entonces calculamos, ¿no? Calculamos de la siguiente manera. Aquí es 200 por el seno de 90 grados, que en realidad sería 1, ¿no? Dividido entre el seno de 110. Ahí está, jóvenes. En este caso me va a quedar 212 la tensión 1. Tensión 1 es igual a 212,83 newtons. Bueno, entonces de esta manera estamos calculando el valor de la tensión 1. Ahora tenemos que calcular el valor de la tensión 2. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agrupar estos dos de aquí y directamente despejamos la tensión 2, ¿no es así? Y lo hacemos de la siguiente forma. Tensión 2 es igual a la fuerza por el seno de 160 grados. Todo esto dividido entre el seno de 110 grados, ¿no es así? Y bueno, aquí de la misma manera reemplazamos, ¿no? Aquí va a ser 200 newtons por el seno de 160 grados dividido entre el seno de 110 grados, ¿no es así? Y de esta manera, jóvenes, hemos podido calcular satisfactoriamente el valor de la tensión, el valor de la tensión 2, ¿no es así? Aquí vamos a calcularlo, 160 grados, ya está ya. En este caso, jóvenes, me sale 72,8, le vamos a colocar 72,8 newton, ¿sí? Ahí está. De esa manera ya estamos calculando entonces la tensión 1 y la tensión 2. Pero la clave, jóvenes, de este ejercicio era haber calculado primero la tensión 2, ¿ya? Porque la tensión 2 me va a servir para el otro ejercicio, para el otro pedazo, ¿sí? Para el segundo esquema. Fíjense, ahorita lo vamos a hacer. Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar el segundo diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Segundo DCL. Segundo diagrama de cuerpo libre, ¿no es así? El de aquí abajo era el primero. Eso vamos a colocar. Primer diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Y aquí en el segundo vamos a volver a dibujar el diagrama de cuerpo libre de esa manera. ¿Ya? Vamos a quitar esto. Ahora vamos a hacerlo con otro color. Fíjense, en este diagrama de cuerpo libre también tenemos las siguientes fuerzas, ¿no? Para empezar, lo primero que tenemos es el peso de ese cuerpo. Ya ustedes lo hacen mejorcito, ¿no? Yo por el tema del lápiz y de la computadora y el celular no puedo manejarlo bien, ¿sí? Ahí está, ese es el peso. Y luego tenemos la fuerza de la tensión 3, que va a ir hacia arriba de esta manera. Ahí está, jóvenes, este sería el vector de la tensión 3. Y también tenemos en este segundo esquema, seguimos teniendo la tensión 2, pero ahora, fíjense, va hacia el otro lado, ¿no? Aquí, fíjense, este es el segundo esquema y la tensión 2 va hacia la izquierda. En el primer esquema, la tensión 2 iba hacia la derecha, pero ahora va hacia la izquierda. Y ahí está, tensión 2. Ahora, estos 40 grados, fíjense, está chocando con la horizontal. ¿Ya? Entonces esos 40 grados, jóvenes, se repiten aquí, fíjense. El vector de la tensión 3 tiene que tener un ángulo de 40 grados sí o sí con la horizontal. ¿Ya? Ahí está, 40 grados. Pero es un poco más grande, no se nota bien. Ya, ahí están, 40 grados. Listo. Si ahí tenemos 40 grados, entonces al otro lado su complemento sería 50 grados, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí el eje Y con este vector tendría 90 grados, aquí el vector tensión 2 con el peso tendría 90 grados, aquí el eje de las X con el vector del peso tendría 90 grados, ¿sí? Pero eso es lo que no me interesa, pero sí me va a ayudar bastante para poder calcular sus ángulos, ¿no?
Por ejemplo, el ángulo que separa al vector que es tensión 3 con tensión 2, el vector tensión 3 con el tensión 2, me va a tener un ángulo de 140 grados. Ahí está. Y el ángulo que separa a la fuerza de la tensión 3 va a ser 40 más 90 grados, que sería 130 grados. Y el ángulo que separa al vector tensión 2 con el peso es 90 grados, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera vamos a poder resolver el ejercicio y vamos a aplicar obviamente otra vez la ley de seno. ¿Sí? Ahí está, ley de seno. Listo. Entonces anotamos la fórmula, ¿no? Para empezar vamos a tener el peso, voy a empezar con el peso, ¿sí? El peso dividido entre el seno del ángulo opuesto. Fíjense cuál es el ángulo opuesto. Yo le puse W, ¿no? Y en la pregunta está con P, ¿no? Aquí vamos a colocar P entonces. Ya está, ya. El ángulo opuesto. Entonces aquí está el peso y el ángulo opuesto, jóvenes, sería 140 grados. Ahí está, 140 grados. Eso va a ser igual, aquí voy a colocar la tensión 2 dividido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de la tensión 2? 130 grados. Todo eso igual a, ahora vamos a colocar tensión 3 dividido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de la tensión 3? Su ángulo opuesto, jóvenes, es 90 grados. Nunca puede faltar ese 90 grados, ¿no? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es agrupar. Primero vamos a asociar estos dos de aquí, ya, para poder calcular. Entonces directamente, jóvenes, despejamos el peso. El peso va a ser igual a la tensión 2 por el seno de 140 grados. Todo eso dividido entre el seno de 130 grados. Ahí está, jóvenes. Entonces simplemente reemplazamos el valor de la tensión 2, que ya lo tenemos, sabemos que es igual a 72,8. Entonces aquí colocamos 72,8 newtons por el seno de 140 grados, es así, el seno de 140 grados, todo esto dividido entre el seno de 130 grados. Y bueno, jóvenes, calculamos, reemplazamos todos esos valores en la calculadora. 72,8 por el seno de 140 grados dividido entre el seno de 130 grados. Entonces me da un valor de 61,1 el peso. Ahí está, 61,1. Obviamente esto se mide en newton, ¿no? Ahí está, jóvenes. Ya hemos calculado el valor del peso. Ahora lo único que nos falta hacer es calcular el valor de la tensión 3. Y para ello vamos a asociar estos dos de aquí, ¿no? Y directamente anotamos, ¿no? Despejado. Tensión 3 va a ser igual a la tensión 2 por el seno de 90 grados. Todo eso dividido entre el seno de 130 grados, ¿no es así? Entonces aquí reemplazamos, aquí es 72,8, no se olviden, newtons por el seno de 90 grados. Todo eso dividido entre el seno de 130 grados. Y bueno, jóvenes, aquí tenemos el valor de la tensión 3, que va a ser igual a, ahorita lo calculamos, espérenme un momentito, aquí es 90 y 95,03. 95,03 newtons. Ahí está, jóvenes. De esta manera se tenía que haber resuelto este pequeño ejercicio, ¿ya? Como podemos observar, es un poco diferente al ejercicio que hemos hecho la anterior vez, ¿no es así? ¿Ya? Solamente que en este caso teníamos que dividir el sistema en dos partes para poder resolverlo y aplicar otra vez la ley de seno, ¿ya? Y obviamente teníamos que haber dibujado dos diagramas de cuerpo libre. Sí o sí tenemos que dibujar los diagramas de cuerpo libre para poder guiarnos, ¿está bien? Y para cualquier otro examen con cualquier docente igual se tiene que hacer
o igual se tiene que dibujar el diagrama del cuerpo libre, ¿está bien? Porque si no, cualquiera de ellos va a pensar que están copiando. Bueno, jóvenes, eso sería todo para este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente, que también es un ejercicio de estática. Bueno, jóvenes, para este otro ejercicio tenemos la siguiente pregunta, en la cual nos indica que tenemos a un muchacho y un adulto que sostienen horizontalmente por sus extremos una barra de 2,5 metros de longitud y 30 newtons de peso. ¿A qué distancia del muchacho se debe colocar un cuerpo de 50 newtons sobre la barra para que el esfuerzo del adulto sea el doble que del muchacho? Dice. ¿Ya? Bueno, jóvenes, en este caso tenemos que anotar, obviamente, para empezar siempre los datos para poder resolver los ejercicios. ¿Está bien? A ver, aquí lo tenemos. Ya, vamos a anotar los datos en la parte inferior de la pregunta. Como podemos observar, ahí está. Sí, vamos a hacer un poquito más abajo. Me di cuenta. Necesito. Ya, ahora sí. Ahí tenemos datos. Para empezar tenemos la longitud de la barra. Me indica que es de 2,5 metros, ¿no es así? También tenemos el peso de la barra, donde me indica que es igual a 30 newton. ¿Está bien? Luego tenemos el peso de un cuerpo, de una caja. Si no me equivoco, a ver... Sí, un cuerpo, el peso del cuerpo, en la cual nos indica que es igual a 50 newtons. Ahora, dentro de esta pregunta tenemos una condición, ¿ya? Y esa condición también es importante que lo notemos como dato, porque dice a qué distancia del muchacho se debe colocar un cuerpo de 50 newtons sobre la barra para que el esfuerzo del adulto sea el doble que del muchacho, ¿ya? Entonces, en este caso, jóvenes, el esfuerzo o la fuerza o la reacción, todos son lo mismo, ¿está bien? Porque son fuerzas. Entonces, en este caso, en vez de colocar o representar el esfuerzo del adulto como con la letra E o con la letra F, lo voy a colocar como si fuera la reacción. La reacción del adulto, ¿sí? Espera un momentito. La reacción del adulto es, dice, el doble que la reacción del muchacho, ¿no es así? Ahí está. Eso me indica. ¿Está bien? Y la pregunta quiere saber a qué distancia debo colocar ese cuerpo de 50 newtons, a qué distancia del muchacho debemos colocar ese cuerpo de 50 newtons para que el esfuerzo de ese adulto sea el doble, para que esta condición de aquí, se cumpla, ¿no es así? Bueno, entonces lo vamos a resolver. Ahí está, ya he dibujado la barra. Ahora vamos a dibujar al muchacho y al adulto, ¿no es así? Bueno, para empezar, aquí lo voy a tratar de dibujar a un niño. ¿Sí? De esta manera, y lo está sujetando la barra, ¿no es así? Ahí está. Luego tenemos al adulto, lo vamos a tratar de dibujar igual, un poquito, un hombre más grandecito. Ahí está, y él está agarrando la barra de esa manera, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces en esos dos puntos está creando una reacción, ¿no es así? Tanto el niño tanto el muchacho como el adulto. A este punto, en este extremo de la barra, le vamos a llamar el punto M. ¿Por qué? Porque es el muchacho, y al otro lado el punto A, porque es el adulto, ¿no? Punto A y punto M. Entonces, en esos dos puntos vamos a tener unas reacciones verticales hacia arriba. ¿Sí? De esta manera. Ups, un momentito. Ya. De esta manera. Ahí está. Esa va a ser la reacción que tiene el adulto. ¿Sí? Luego vamos a anotarlo aquí al muchacho. En ese punto tenemos una reacción también, ¿sí? O el esfuerzo, como decían, el esfuerzo del muchacho. Ahí está, la reacción del muchacho. ¿No es así? Ahora vamos a dibujar el cuerpo. Antes de dibujar el cuerpo, primeramente voy a representar gráficamente el peso de la barra. No se olviden que la barra también tiene su peso. ¿Y dónde se lo dibuja esa fuerza? Obviamente en la mitad, ¿no es así? En la mitad de la barra. Ahí está, jóvenes. Este de aquí es el peso que tiene la barra, ¿no es así? Ese es el peso entonces de la barra. Ahora tenemos que dibujar dónde se encuentra el cuerpo. La pregunta dice claramente, ¿no?, que quiere saber
¿A qué distancia del niño o del muchacho se encuentra este cuerpo de 50 newtons de peso? Entonces lo voy a dibujar más o menos por aquí, ¿sí? Ahí está la caja. Entonces dibujamos o representamos la fuerza de su peso de la caja, ¿no es así? Ahí está, joven. Bueno, entonces, como tenemos una barra rígida aquí, vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio, ¿no es así? En la primera condición de equilibrio hablamos sobre la sumatoria de las fuerzas en el eje X y en el eje Y, que todas tienen que ser igual a 0. En este caso, cuando tenemos una barra rígida, vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio en donde habla sobre los momentos. Así que la sumatoria de todos los momentos son iguales a 0. Bueno, jóvenes, aquí me olvidé colocar, este es el peso del cuerpo. Bueno, jóvenes, la pregunta me dice claramente que quiere saber esta distancia de aquí. La distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿no es así? Entonces, antes de poder aplicar la sumatoria de los momentos, primeramente vamos a aplicar sumatoria de fuerzas, ¿sí? Todas ahorita las fuerzas que tenemos en esta gráfica son verticales, por lo tanto voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. No es necesario que digamos un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Fíjense, tenemos la reacción del adulto más la reacción del muchacho. Las dos son positivas porque van hacia arriba, ¿no? Van hacia el eje X, van hacia el eje Y positivo, menos el peso del cuerpo y menos el peso de la barra. Todo esto es igual a 0. Continuamos. La reacción del adulto más la reacción del muchacho es igual al peso del cuerpo más el peso de la barra. Los dos eran negativos, pasan al otro lado como positivos, ¿no es así? Continuamos. La reacción del adulto más la reacción del muchacho va a ser igual y reemplazamos. El cuerpo tiene 50 newtons y la barra tiene 30 newtons, ¿no es así? Ahí está. Por lo tanto, jóvenes, la reacción del adulto más la reacción del muchacho va a ser igual a 80 newtons. ¿Es así? Va a ser igual a 80 newtons. Bueno, entonces en este caso, fíjense, yo tengo dos incógnitas, porque no tengo la reacción del adulto, pero tampoco tengo la reacción del muchacho, pero tengo esa condición que está aquí, fíjense. Esta condición de aquí, ¿no es así? Donde me dice que la reacción del adulto es el doble de la reacción del muchacho. Entonces eso vamos a reemplazarlo. Ahí está entonces. La reacción del adulto es 2 veces la reacción del muchacho, ¿no es así? Aquí va a ser entonces más la reacción del muchacho, que es igual a 80 newtons. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces aquí fíjense, estos son términos semejantes, es como si tuvieran 2x más x, entonces eso se suma. 3 veces la reacción del muchacho. Y esto va a ser igual a, perdón, aquí 60 le puse, aquí va a ser igual a 80 newtons. Y de aquí, jóvenes, yo voy a despejar la reacción del muchacho. Por lo tanto, jóvenes, la reacción del muchacho va a ser igual a 80 newtons dividido entre 3. Eso quiere decir que la reacción del muchacho es igual a 80 dividido entre 3, 26,67 newtones, ¿así? Bueno, ahí está, ya tenemos la reacción del muchacho. Por lo tanto, ahora yo voy a calcular la reacción del adulto. Sabemos que la reacción del adulto es el doble de la reacción del muchacho, que es 26,67 newtones, ¿así? En este caso sería 53,34 la reacción del adulto. 53,34 newtons. Ahí tienen, jóvenes. Hasta ahí solamente hemos calculado la reacción que tiene el muchacho y el adulto, nada más, ¿sí? Ahora yo tengo que calcular la distancia, ¿no es así? No se olviden, por favor, que la longitud de la barra es de 2,5 metros, ¿ya? Y me pide calcular a qué distancia voy a colocar ese cuerpo que pesa 50 newtons. Y también no se olviden que el peso de la barra, ¿a qué distancia se encuentra? Se encuentra justo a la mitad de la barra. Si la barra es 2,5 metros, entonces esa fuerza se encuentra a 1,25 metros, ¿no es así? La mitad. Eso quiere decir, jóvenes, que ahora
yo sí puedo aplicar sumatoria de momentos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a aplicar la sumatoria de los momentos en uno de los dos puntos. Y en el punto que me conviene aplicar es en el punto M. Entonces todo esto es igual a 0. Bueno, jóvenes, aquí para aplicar momentos, ustedes ya saben perfectamente bien que hay una convención de signos. Si gira de esta manera es positivo, si gira en sentido opuesto es negativo. Hay otros docentes que enseñan al revés, aquí es negativo y aquí es positivo. Cualquiera de las dos, jóvenes, es correcta, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es correcta. Nosotros vamos a usar la primera. Ya si ustedes quieren a modo de practicar, usan la segunda y van a ver que sale lo mismo. Bueno, jóvenes, fíjense, estoy aplicando un momento en este punto de aquí. Entonces esta fuerza va hacia abajo, va a hacer que el sistema gire de esta manera. Fíjense, va a ser positivo. Eso quiere decir, no se olviden que el momento de una fuerza es fuerza por su distancia. Entonces aquí va a ser el peso del cuerpo, ¿no es así? El peso del cuerpo por X, positivo. Luego tenemos esta otra fuerza que hace que el sistema gire de esta manera igual. Va a girar de esta manera, ¿no es así? Entonces también es positivo, por lo tanto aquí va a ser más el peso de la barra por su distancia. ¿A qué distancia se encuentra? A la mitad de la longitud de la barra, ¿sí? Entonces voy a anotarlo así, longitud de la barra dividido entre 2. Ahora la otra fuerza que tenemos es esta, la reacción del adulto. Entonces la reacción del adulto hace que la barra gire de esta manera, ¿no es así? Gire de esta manera. Entonces en este caso va a ser negativo. Aquí va a ser menos la reacción del adulto por la distancia, que va a ser la longitud de la barra. Todo esto igual a 0, ¿no es así? Bueno, jóvenes, en este caso lo que tengo que calcular simplemente es X, ¿sí? Entonces de aquí voy a tener que despejar X. Por lo tanto, jóvenes, aquí me va a quedar el peso del cuerpo por X, que va a ser igual a la reacción del adulto por la longitud de la barra, menos el peso de la barra por la longitud de la barra dividido entre 2. ¿No es así? Y por lo tanto X, es un poquito más grande, X va a ser igual a la reacción del adulto por la longitud de la barra menos el peso de la barra por la longitud de la barra dividido entre 2. Todo eso dividido entre el peso de ese cuerpo. Ahí está, jóvenes. De esa manera vamos a calcular lo que es la distancia. ¿A qué distancia se encuentra del muchacho? ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, la reacción del adulto es de 53,34. Anotamos eso. Pero no está muy chiquita la letra. Ahí está. 53,34 newtons. ¿Es así? Por la longitud que tiene la barra, que es 2,5 metros. Todo eso menos el peso de la barra, que es 30 newtons, es así, por la mitad de la longitud de la barra, que sería 1,25. ¿No es así? 1,25 metros. Bueno, jóvenes, de ahí lo dividimos todo entre el peso del cuerpo, que llegaría a ser 50 newtons. Ahí tienen, jóvenes. De esta manera estamos calculando el valor de X. Bueno, entonces reemplazamos, ¿no? 53,34 por 2,5 menos 30 por 1,25 dividido entre 50 newtons. Bueno, jóvenes, entonces la distancia aquí es de 1 metro, 92. ¿Sí? A esa distancia se encuentra el cuerpo. ¿Ya? A esa distancia se encuentra el cuerpo del muchacho, ¿sí? Bueno, jóvenes, con esto culminaríamos con esta pregunta también. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que también es un ejercicio de estática, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces pasamos al siguiente ejercicio.